Muy buenas tardes a todos, los saludo con muchísimo gusto. El día de hoy me toca compartirles algunos temitas. Para ello los invito a que iniciemos este momentito acompañado de esta pequeña oración para posteriormente iniciar con nuestros temas. Y los invito a que ustedes también la vayan siguiendo esta pequeña oración y la hagamos nuestra. Señor Dios mío, que nos hiciste catequistas, discípulos y misioneros tuyos, te pedimos que nos ayudes a ser instrumentos de paz y de servicio, a tener siempre un trato amable y cortés, que acepte las limitaciones ajenas y reconozca las virtudes de los demás. Enséñanos a sostener, alentar y generar desde nosotros y en los demás una comunidad más justa, más digna y fraterna. Que María nuestra Madre, que es camino de gracia y humildad, nos guíe en la vivencia de los valores que nos permiten sentirnos más hermanos, hijos de un mismo Padre. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me toca compartirles este tema y otros más, pero iniciamos con este que nos habla sobre la catequesis en el proceso evangelizador. Este tema lo vamos a encontrar en el librito del segundo nivel. Ahí lo podemos encontrar. El módulo se llama Conozco la catequesis, saber del catequista. Iniciamos con esta palabrita sobre qué es evangelizar. Evangelizar es la misión de la Iglesia. Ella existe para evangelizar. Su misión esencial es que responde al mandato de Jesús: vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos los dice el evangelista Mateo, San Mateo. Dios se fue revelando a los hombres por medio de los profetas, de los acontecimientos salvíficos. Y esta revelación culminó cuando envió a su Hijo. Durante su vida, en los signos de salvación que realizaba. Aquí vemos algunos, y es aquí donde se fue haciendo realidad esta buena noticia y donde Dios se nos fue revelando. ¿De dónde nace la acción evangelizadora de la Iglesia? Ya lo decíamos hace ratito, del mandato misionero de Jesús a los 12, y que Jesús los envía a ellos y también a su vez envía a los evangelizadores. Lo realiza a través de estos elementos. Evangelización entendemos el proceso total mediante el cual la Iglesia anuncia y hace presente la buena noticia, movida por el Espíritu Santo. El documento Evangelii Nunciandi nos dice que la finalidad de la evangelización es anunciar la buena nueva a toda la humanidad. Más adelante vamos a ir viendo en qué consiste esta evangelización. En este tema voy a ir tocando estos puntitos que les voy a mencionar, pero muy en general. Ya más adelante iremos viendo qué importante es la catequesis
en la evangelización. Entonces, más adelante, como les comentaba, voy a hablar más ampliamente sobre estos puntitos que estoy tocando en este tema. Estos son los elementos que nos hablaba la diapositiva anterior, ¿verdad? Anuncia el evangelio del reino para suscitar la conversión, da testimonio entre los hombres de la nueva manera de vivir, de ser, que es muy propia de los cristianos. Nos inicia en la fe por la catequesis, los sacramentos de iniciación a los que se convierten a Jesucristo. Celebra en comunidad mediante la liturgia, la presencia del Señor y el don del Espíritu, alimenta el don de la comunión en los fieles por la caridad fraterna, impregna y transforma con los valores del Evangelio. Suscita a la misión en los discípulos de Cristo para anunciar el Evangelio por todo el mundo. Esto nos lo dice el Directorio General para la Catequesis en el número 248. Ahora vamos a ver sobre las etapas de la evangelización. Esta evangelización debemos tener muy presente que está al servicio de la fe. Es un proceso evangelizador complejo y está estructurado por etapas o momentos esenciales. La primera etapa, un momento esencial, es la renovación de la humanidad, el testimonio, el anuncio explícito, adhesión del corazón, entrada en la comunidad, iniciativas de apostolado. Como les comentaba, más adelante vamos a ir profundizando un poquito más en ellas. Y también, al mismo tiempo, es un proceso dinámico, definido por etapas sucesivas: la acción misionera, la acción catequética y la acción pastoral. Es decir, podemos describir este proceso dinámico de la siguiente manera. Personas no creyentes o indiferentes reciben el primer anuncio, que este primer anuncio los va a llevar a la conversión. Posteriormente viene la iniciación cristiana, la vivencia de la experiencia cristiana, la profesión de fe, sacramentos de iniciación, integración a la vida comunitaria y viene la participación en la comunidad y compromiso apostólico. La Iglesia debe llevar el mensaje a todos y a todo lugar. Esta acción evangelizadora está dirigida a los no creyentes, a los alejados de la fe, a los recién convertidos, los que necesitan completar su iniciación o restaurar su iniciación, a los fieles cristianos ya maduros en el seno de la comunidad cristiana. Aquí nos vamos a dar cuenta si también nos compete a nosotros, catequistas, ¿sí? Sus finalidades de esta evangelización es suscitar la fe, hacer madurar la fe inicial, educar al verdadero discípulo, motivar la participación en la comunidad, colaborar en la misión de la Iglesia. Y para lograr lo anterior, la evangelización se vale de distintos medios: el testimonio, el anuncio explícito de Cristo, conocimiento más profundo de su persona y de su mensaje, la catequesis orgánica, sistemática, básica y temporal, la palabra, la liturgia, la caridad, el compromiso. Es necesario tener presente que estos momentos no son etapas cerradas. Nos dice el Directorio General para la Catequesis que se reiteran siempre sea necesario, ya que trata de dar
el alimento evangélico más adecuado al crecimiento espiritual de cada persona o de la misma comunidad. Ya vimos a grandes rasgos lo que es la evangelización. Ahora en este otro temita, en este otro subtemita más bien, vamos a ver la catequesis en el proceso de la evangelización. Y el Directorio General para la Catequesis nos dice que la catequesis es un momento esencial de la evangelización, pues en ambas no existe ni separación u oposición, sino relaciones profundas e integración y de complemento recíproco, lo reitera Catequesis Tradende en el número 18. Y nuevamente el documento del Directorio General para la Catequesis nos dice que toda acción evangelizadora busca favorecer la comunión con Jesucristo. Esto quiere decir que a partir de la conversión suscitada por el Espíritu Santo, mediante el primer anuncio, le toca propiciar la primera adhesión. Esta es la conversión inicial. Luego la catequesis le corresponde fundamentar y estructurar esta primera adhesión, la conversión fundamentada. Y a la educación permanente le corresponde alimentar constantemente esa comunión, propiciando el camino a la santidad, la conversión permanente. A propósito de la santidad, la cual forma parte de la conversión permanente, el Papa Francisco, en la exhortación Llamados a la Santidad, nos dice que esta exhortación lo que quiere recordar es sobre todo el llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros. Ese llamado que te dirige a ti: sed santos porque yo soy santo. El Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Entonces, todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Y nos dice en esta exhortación: ¿estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido y de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuelo, abuela? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad?
Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. También nos dice que esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos y nos menciona algunos ejemplos. Nos dice en el primer ejemplo, en casa, su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías y aunque esté cansada o cansado, se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que santifica. Luego, vive un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Y luego, por último, va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con mucho cariño. Ese es otro paso a la santidad. También nos dice que cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Así, cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. Esta misión tiene sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde Él. En el fondo, la santidad es vivir en unión con Él, los misterios de su vida. Consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una manera única y personal, en morir y resucitar constantemente con Él. Ahora bien, vamos a ver sobre las diversas formas de catequesis permanente que nos dice el Directorio General para la Catequesis. El estudio y profundización de la Sagrada Escritura, la Lectio Divina, catequesis litúrgica que prepara los sacramentos y favorece una comprensión y vivencia más profunda de la liturgia. Educa para la participación activa, para la contemplación y el silencio. La forma espiritual que ayuda a perseverar en la oración y el seguimiento de Cristo. La capacitación sistemática del mensaje cristiano a través de una enseñanza teológica que eduque en la fe y capacite al cristiano para dar razón de su esperanza en el mundo actual. Quiero darles los pasitos a seguir en la Lectio Divina, la cual consiste en que primeramente le pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que abra nuestro entendimiento, que nos conceda tener esta comprensión a la palabra que vamos a profundizar de la Sagrada Escritura. También el siguiente pasito es leer muy despacio el texto. Puede ser que a lo mejor en la primera vez no podamos entender qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura, que nos dice la palabra de Dios,
podemos volverla a leer. Continuamos con la meditación. ¿Qué me dice esta palabra? Sigue la oración. Respóndele al Señor que te ha dado su mensaje en esta palabra que meditaste, y que nuestra actitud sea como la de María. Hágase en mí según tu palabra. Sigue la contemplación. Quédate impresionado, fascinado en el silencio, en la calma, y déjate animar por el ardor de la palabra. Y posteriormente viene el compromiso, viene nuestro actuar, que es realizar este compromiso que brote de este encuentro con el Señor, pero un compromiso que esté en nuestras manos realizar, porque a veces sí decimos, bueno, voy a cambiar en esto, en esto, y enumeramos bastantes, pero en realidad a veces ni siquiera lo vamos a realizar. Se nos hacen tan inalcanzables que pues mejor dices, no, mejor sigo como estoy, ¿verdad? Continúo así como soy y no hay ningún problema, ¿sí? No, que sea, aunque sea una, pero que sea realizable, que realmente esté en tus manos poder llevarla a cabo. No sé si tengan por ahí alguna duda, alguna pregunta que puedan ustedes tener. Yo sé que por estos medios no va a ser posible porque está difícil la comunicación. Entonces, tenemos ahí el grupo de WhatsApp donde ustedes pueden mandarnos sus dudas, sus preguntas, y ahí nosotros estaremos al pendiente para responderles. Continuamos con el siguiente tema, que es identidad, finalidad y tareas de la catequesis. Nos preguntamos, ¿qué es la catequesis? Aquí claramente nos da la respuesta, ¿verdad? En lo que dice que en los textos paulinos y lucanos se relaciona con la transmisión y recepción de la palabra y del evangelio. En otras palabras, significa resonar, anunciar y proclamar. Vamos a ir viendo más adelantito estos términos. Junto con la voz, la catequesis aparece la palabra catecúmeno, que hace referencia a aquel que es instruido. Consistía desde el principio, la catequesis, consistía en que no solo en las verdades de fe y de los principios de la conducta cristiana, sino también es una introducción gradual de los catecúmenos a la vida de la comunidad eclesial. Se convertía en la iniciación, en la introducción al misterio del bautismo y al conjunto de la vida sacramental de la que es cumbre la Eucaristía. La naturaleza eclesial de la catequesis se expresa en lo siguiente: una acción eclesial continuadora de la misión de Jesucristo Maestro y animada por el Espíritu, ha sido enviada para ser maestra de la fe. Un acto vivo de tradición eclesial, la Iglesia transmite lo que ella vive, las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Y la acción maternal de la Iglesia, la catequesis, es el hogar donde la Iglesia engendra en la fe, la hace crecer y le lleva a su madurez para vivirla en el seno de la comunidad. Veamos ahora cómo define el magisterio de la Iglesia la naturaleza de este ministerio. Evangelii Nunciandi nos dice que ubica la catequesis en el proceso total de la evangelización.
y añaden concebirla a modo de catecumenado, es decir, debe tener carácter iniciatorio, de fundamentación en la fe y ser concebida como una enseñanza no solo teórica, sino un aprendizaje de toda la vida. Catequesis tradende indica que se puede hablar de catequesis en dos sentidos. En sentido estricto, que se limita a la transmisión de las fórmulas de catequesis, forma muy pobre de entender esta catequesis. Y lamentablemente no ha desaparecido del lenguaje catequético, pues ella se limita solamente a la transmisión de las fórmulas del catecismo. El siguiente sentido es amplio. Consideramos la catequesis en cuanto a educación de la fe de los niños, de los jóvenes, de los adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, de manera orgánica y adecuada a las características del sujeto y bien ordenada sobre el misterio de Cristo. También sistemática, según un plan que dé unidad y coherencia a la formación. Y también de una manera integral, que más adelante vamos a ver en qué consiste. La catequesis está abierta a todas las esferas de la vida cristiana. Conocer la fe, celebrarla, vivirla, traducirla en oración, anunciarla. Los elementos esenciales de la catequesis parten del proceso evangelizador. En la diócesis y en cada una de las comunidades que la integra, debe existir un plan orgánico que favorezca la coordinación de la acción catequética con las demás acciones evangelizadoras. Parte del misterio profético, su esencia es proclamar la palabra salvadora de Dios, anunciar a Jesucristo la palabra de vida del Padre, comunicando el mensaje cristiano. Ayuda a los interlocutores a fundamentar y profundizar la fe recibida por el primer anuncio. Y la acción eclesial está orientada a construir comunidad, nutre a los discípulos ya incorporados a ella por el cultivo de su fe, acoge a los recién convertidos por el primer anuncio. La acción educativa se desarrolla en el contexto de la formación global de toda persona, favoreciendo su crecimiento integral, intelectual, afectivo, social, ético y religioso. Lo específico está orientada a la educación en la fe, iniciación, crecimiento y madurez cristiana. Y busca formar cristianos que cada vez maduren en la fe. Ya comentábamos que pues esta educación de la fe tiene estas características: la orgánica, la sistemática y la integral. Ahora veamos las tareas de la catequesis. La catequesis se inspira en el modo en que Jesús formaba a sus discípulos. Les daba a conocer las diferentes dimensiones del reino de Dios. A ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Lo leemos en San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13. Y les enseñaba a orar. Cuando oren, digan: Padre nuestro. Les inculcaba las actitudes evangélicas. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Les iniciaba en la misión. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió por delante de 200. El Directorio General para la Catequesis señala 6 tareas o dimensiones de la catequesis. La primera es propiciar el conocimiento de la fe, iluminar la existencia humana, alimenta la vida de la fe y capacita para dar razón de ella en el mundo. Este conocimiento integra conocer y profundizar el credo,
Enseña un contenido inspirado en las Sagradas Escrituras, en la tradición y el magisterio. Coloca a Jesús en el centro de la vida y del mensaje cristiano. Tener el Catecismo de la Iglesia Católica como base e instrumento para la presentación del mensaje evangélico. Describir el proceso de maduración de la fe con contenidos claros, graduales y progresivos. La entrega del símbolo compendio de la Escritura y de la fe de la Iglesia. Esta es una iniciativa que hemos considerado llevar a cabo en nuestros centros de catequesis. No nada más para la Sagrada Escritura, no nada más se le va a dar solamente a los niños que se preparan para la primera comunión, sino que en las reuniones que tuvimos anteriormente comentábamos este punto que va a ser bien importante, y el obispo también ha mencionado que en el próximo ciclo escolar, en el próximo ciclo de la Escuelita de la Fe, les hagamos entrega a los niños de los diferentes grados este símbolo de la Escritura, este compendio de la Escritura, que lo que se pretende lograr, lo que se quiere es que ellos se familiaricen más con la Sagrada Escritura, que tengan acceso, que la conozcan, que sepan su importancia, etc. Entonces, para que ustedes lo vayan considerando y lo lleven a cabo. Es información que ya se les dio a conocer a las coordinadoras y seguramente ellas en su momento les dirán más a detalle sobre esto que les propone la DINEC. La siguiente tarea es la educación litúrgica. La comunión con Jesucristo conduce a celebrar su presencia en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía. Es donde Cristo está en plenitud para la transformación de los hombres. Debemos tener presente que la catequesis no prepara a los sacramentos, sino que conduce a ellos. Pues la vida sacramental se empobrece y se convierte muy pronto en ritualismo vacío. Y la catequesis se intelectualiza si no cobra vida en la práctica sacramental. Por lo tanto, además de lo ya mencionado, se ha de educar a los discípulos de Jesucristo para la oración, la acción de gracias, la penitencia, la plegaria confiada, el sentido comunitario, la comprensión del significado de los símbolos. La tercera tarea, la formación moral. En la catequesis no es una transmisión de normas, sino la vivencia de los valores del Evangelio para ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Desde esta tarea es necesario configurar la propia vida con su mensaje, vivir los valores que Él vivió y anunció. El espíritu de las bienaventuranzas y el mandamiento nuevo serán referencias indispensables en la formación moral del seguidor. Cuarta tarea, enseñar a orar. La comunión con Jesucristo lleva a los discípulos a asumir el carácter orante y contemplativo que tuvo el Maestro. Cuando la catequesis está penetrada por un clima de oración, el aprendizaje de la vida cristiana cobra toda su profundidad. Hemos de considerar, sin oración no hay catequesis. Indispensable hablar con Dios y hablar de Él. Ha de introducir en la práctica la oración personal y comunitaria al estilo de Jesús, reflejada de manera sistemática en el Padre Nuestro. Creo que no hay mucho que explicar, está todo muy explícito y de todos modos si hay alguna duda, alguna pregunta, nos las hacen llegar por medio del WhatsApp. La quinta tarea, incorporación a la vida de la comunidad. La catequesis debe ayudar a la integración como miembros activos de la Iglesia, como comunidad de hermanos, compartiendo la escucha de la palabra. Ya decíamos sobre la oración, también sobre la celebración, el compromiso también.
Asumir responsabilidad en las tareas de la comunidad, descubrir la propia vocación dentro de la Iglesia como camino de realización humana y cristiana al servicio de los hombres. Cuidará también de la dimensión ecuménica, estimulará actitudes fraternales hacia los miembros de otras iglesias y comunidades eclesiales. La sexta, iniciación para la misión. Se trata de capacitar a los discípulos de Jesucristo para estar presentes en cuanto cristianos en la sociedad, en la vida profesional, en la cultura y en lo social. Se les preparará igualmente para cooperar en los diferentes servicios eclesiales, según la vocación de cada uno. Este compromiso evangelizador brota para los fieles laicos de los sacramentos de la iniciación cristiana y del carácter secular de su vocación. Es importante este otro punto porque nos dice que debemos de poner todos los medios para suscitar vocaciones sacerdotales y de especial consagración a Dios en las diferentes formas de vida religiosa apostólica y para suscitar en el corazón de cada uno la específica vocación misionera. En las actitudes evangélicas que Jesús sugirió a los discípulos cuando les inició en la misión, son las que la catequesis debe alimentar: buscar la oveja perdida, anunciar y sanar al mismo tiempo, presentarse pobre sin oro ni alforja, saber asumir el rechazo y la persecución, poner la confianza en el Padre y en el apoyo del Espíritu Santo, no esperar otro premio que la dicha de trabajar por el reino. En la educación de este sentido misionero, la catequesis preparará para el diálogo interreligioso, que capacite a los fieles para la comunicación fecunda con los hombres y mujeres de otras religiones, para que no nos vayan a agarrar desaprevenidos y después entremos en conflicto nosotros, ¿verdad? Por eso es importante que nos prepare para este diálogo y no quedemos confundidos ante el compartir de nuestros hermanos de otras religiones. En esta última tarea o dimensión de la catequesis, que es la misión, quiero comentarles lo siguiente, que como ustedes ya saben, la misión nos compete a todos, a todo bautizado nos compete y todo bautizado está llamado a esta misión. Entonces, es importante que nosotros conozcamos lo siguiente. Esta misión, ya desde el tiempo de la formación, debe ejercitar, cultivar con la vida espiritual, elevar y alimentar cuidadosamente estas disposiciones del alma. Lleno de fe viva y de esperanza firme, el misionero ha de ser hombre de oración. Debe arder en espíritu de fortaleza, amor y templanza. Aprenda a considerar suficiente lo que tiene. Con espíritu de sacrificio ha de llevar en sí mismo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús actúe en aquellos a los que es enviado. Concluyo diciendo que así como para la vitalidad de un organismo humano es necesario que funcionen todos sus órganos,
Para la maduración de la vida cristiana hay que cultivar todas sus dimensiones: el conocimiento de la fe, la vida litúrgica, la formación moral, la oración, la pertenencia comunitaria, el espíritu misionero. Pues si la catequesis descuidara alguna de ellas, la fe cristiana no alcanzaría todo su crecimiento. Asimismo, cada tarea llama a la otra. Al conocimiento de la fe, capacita para la misión, la vida sacramental y da fuerzas para la transformación moral. Continuamos con el siguiente tema, que se titula La fuente y las fuentes de la catequesis. Se habla de la fuente para subrayar la unicidad de la palabra de Dios en un sentido amplio y profundo, pero también se habla de fuentes, nos dice el Directorio General para la Catequesis, donde indica los lugares concretos que la catequesis extrae su mensaje. Y sin duda alguna, sabemos que Cristo es esta fuente por excelencia. La Constitución dogmática Dei Verbum, que nos habla sobre la divina revelación, es quien nos guía en la comprensión del misterio de la palabra de Dios. Pero antes de entrar a este puntito de la Dei Verbum, la Sagrada Escritura nos da su aportación, nos ilumina y nos dice que dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, la palabra hecha carne, tiene acceso al Padre en el Espíritu Santo y participa de la naturaleza divina. Retomando la Dei Verbum en el número 2, que al principio lo mencionaba, nos dice este documento que el plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan. A su vez, las palabras proclaman las obras y explican su misterio. Este texto tiene un significado fundamental para la catequesis, pues trata del proceso histórico de la revelación y explica el proceso por el cual nos llega la palabra de Dios. Aquí aparece el binomio obras y palabras. Las obras, acontecimientos, gestos, realizaciones, y las palabras son los discursos, la doctrina, enseñanza y reflexión. Ambas están íntimamente relacionadas. Ambas también constituyen la palabra de Dios, pero cuando en la catequesis falta alguno de estos elementos, no es palabra de Dios, pues faltaría el testimonio de vida cristiana del catequista y de la comunidad cristiana, como los gestos sacramentales que son los grandes acontecimientos salvíficos en la Iglesia. El contenido profundo de la verdad comunicada por esta revelación con respecto a Dios y de la salvación del hombre se manifiesta con Cristo, el designio salvífico. Jesús es la palabra final, suprema y definitiva de Dios, la piedra clave del proyecto salvífico del Padre. Jesucristo es al mismo tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Entonces la revelación no es una simple comunicación verbal o palabras de una autoridad. Más bien se trata de un encuentro de personas, de una intimidad entre amigos y de comunión de vida. Entonces, la palabra de Dios es
la fuente viva de la catequesis, es fuente primera de toda acción eclesial, por tanto, de toda acción catequética. Y Catequesis Tradende nos dice en el número 27 que la catequesis extraerá siempre su contenido de la fuente viva de la palabra de Dios, transmitida mediante la tradición y la escritura, dado que la tradición y la escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Hemos acentuado que el Señor Jesús es el centro de la revelación, porque en Él está la manifestación más plena del mismo Padre. Es por eso que afirmamos que el centro del mensaje que comunica el catequista está Jesucristo, su palabra y su vida. El evangelista San Juan nos dice: y la vida eterna consiste en esto, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu enviado. El Directorio General para la Catequesis nos dice que todos los hijos del Padre, animados por su Espíritu, se nutren de este tesoro de la palabra. Ellos saben que la palabra de Dios es Jesucristo, el Verbo hecho hombre, y que su voz sigue resonando por medio del Espíritu Santo en la Iglesia y en el mundo. El hecho de que la palabra de Dios sea la fuente primaria de la catequesis significa entregarse a la palabra de Dios y apoyarse en ella, conocer cada vez mejor el sentido profundo de esta palabra. Aquí sería muy bueno preguntarnos si nosotros estamos realmente preparándonos, profundizando más en conocer a Jesús, en conocer pues la Sagrada Escritura, en preocuparnos por nuestra formación, porque a veces pensamos que las cosas se dan solitas o la sesión de catequesis se da solita, nada más basta con ver nuestros textos antes de la sesión de catequesis y ya ver lo que Dios me ilumine y ya basta, ¿verdad? Entonces es importante también preguntarnos si le damos ese tiempo para preparar a la luz de la Sagrada Escritura, preparar nuestra sesión de catequesis, o nada más vamos a realizar a esta sesión de catequesis, solo vamos a realizar algunas manualidades, porque en algunos otros lugares me ha tocado ver que a eso se dedican gran parte de las sesiones de catequesis, y el mensaje de la palabra de Dios, la fidelidad a esta palabra de Dios, a este mensaje, pues lógicamente que no está presente. Entonces, por eso insiste mucho sobre el nutrirnos de este tesoro de la palabra de Dios. Continúo diciendo que la catequesis inicia en la palabra, no solo en la palabra dicha ya recogida en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, sino en la palabra dicha hoy, en el fondo de los acontecimientos personales, sociales y eclesiales, lo que requiere una nueva interpretación de los acontecimientos a la luz de la palabra de Dios. De este modo, la catequesis vuelve a las fuentes y el catequista recupera su definición más antigua como el que instruye en la palabra. Lo podemos confrontar en Gálatas capítulo 6, versículo 6. Concluyo diciendo que
Dios habló en otro tiempo y sigue hablando a través de la Iglesia y el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo. Y va conduciendo a los creyentes a toda la verdad y hace que la palabra de Dios resuene en ella abundantemente. Dios nos habla en la Escritura y la Dei Verbum en el número 21 nos dice que en los libros sagrados el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. No termina aquí el tema de la fuente y las fuentes de la catequesis. Terminamos con este primer temita que es la palabra de Dios, fuente viva de la catequesis. Pero ahorita continúa las fuentes principales de la catequesis. Para ello les invito a ver el siguiente video que nos va a introducir más al tema y vamos a tener más clara la idea de estas fuentes que continúan. ¿Sí? Entonces los invito a ver este siguiente video y posteriormente retomamos el tema. Ahora sí iniciamos con las fuentes principales de la catequesis y una de ellas es la tradición. El video pues nos dio una idea general de lo que es la tradición de la Iglesia, la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia. Yo quiero mencionar algunos otros puntos que son importantes. Esta tradición tuvo un periodo muy importante en los 7 primeros siglos de la era cristiana. La vida de la Iglesia de aquel entonces, las persecuciones, las luchas internas, los grandes pastores y maestros, denominados padres de la Iglesia, han dejado un cuerpo doctrinal básico por su proximidad a Jesús y sus discípulos. Esto nos lo da a conocer el Directorio General para la Catequesis, en los números 129 y 130, por si luego gustan confrontarlo. Otro punto de la tradición nos dice que es el pasado que vive en el presente y tuvo su origen en el pueblo de Israel. Llega a su plenitud en Jesús y continúa hasta el final de los tiempos. La tradición es la palabra de Dios no escrita, que está viva y presente en la vida de la Iglesia a través de los siglos. Es todo aquello que nuestros antepasados experimentaron y consolidaron y nos transmitieron. Y esta tradición viva es una fuente importante de la catequesis. La enseñanza, la liturgia y la vida de la Iglesia surgen de esta fuente y conducen a ella bajo la dirección de los pastores y concretamente del magisterio doctrinal que el Señor les ha confiado. Muchas cosas fueron escritas y forman las Sagradas Escrituras. Otras se han mantenido en el seno de la comunidad creyente y han sido explicitadas a lo largo de los siglos. Jesús no nos dejó libros escritos, pero dejó algo infinitamente superior, la Iglesia, y en ella nos ha dejado su presencia. Nos dejó al Espíritu Santo que actúa con una creatividad que nadie puede predecir. La presencia de Cristo y el Espíritu Santo constituyen el alma de la tradición. Y la enseñanza de Jesús, su vida, su muerte y resurrección,
buena nueva para todos los seres humanos, vivida en la Iglesia, constituyen la tradición. Estos fueron unos puntos importantes de lo que llamamos la tradición de la Iglesia. La siguiente fuente principal de la catequesis es la Sagrada Escritura. Ella nace de la tradición. El Espíritu Santo no solo habló por los profetas, sino que también inspiró a los escritores sagrados, hagiógrafos, para que escribieran la palabra de Dios. La Sagrada Escritura es fuente principal de la catequesis. Aporta a su contenido el designio de salvación de Dios, la alianza del hombre con Dios, se hace nueva en cada generación, se actualiza en el presente, pero evoca un pasado que es continuación y desarrollo, y anuncia un futuro de cumplimiento definitivo. Los catequistas han de relacionarse asiduamente con ella, de tal manera que sea la norma de donde brota su fe, que a la vez comunican en la catequesis y que viven en la Eucaristía, para no volverse, como dice el concilio, predicadores vacíos. La reflexión conciliar pretendía retomar la gran tradición patrística, que ha recomendado siempre acercarse a la Escritura en diálogo con Dios. Como nos dice San Agustín, tu oración es un coloquio con Dios. Cuando lees, Dios te habla. Cuando oras, habla tú a Dios. O como nos dice Orígenes, Orígenes es uno de los maestros de este modo de leer la Biblia. Y nos dice, sostiene que entender la Escritura requiere más que el estudio, la intimidad con Cristo y la oración. Orígenes está convencido que la vía más privilegiada para conocer a Dios es el amor, y que no se da un auténtico conocimiento de Cristo sin enamorarse de Él. La tercera fuente principal de la catequesis es el magisterio de la Iglesia, que está al servicio de la palabra de Dios, la cual no puede manipular ni amputar. En la lectura eclesial de la Escritura, hecha a la luz de la tradición, el Catecismo de la Iglesia Católica como expresión del magisterio desarrolla un papel importante. Es un punto de referencia para inspirar la acción catequética de la Iglesia en nuestros días. A la Iglesia se le ha confiado, bajo la asistencia del Espíritu Santo, la interpretación auténtica de la tradición y de la Escritura, realizando en nombre de Jesucristo un servicio eclesial fundamental. Por lo tanto, la tradición, la Escritura, el magisterio están íntimamente unidos y son cada uno a su modo fuentes principales de la catequesis, nos los dice el Directorio General para la Catequesis en el número 96. Bien, ya hemos visto la fuente por excelencia, las fuentes principales y a continuación siguen las otras fuentes de la catequesis. Pero aquí quiero citar el Directorio General de la Catequesis que nos dice: distinguimos entre fuentes principales y fuentes subsidiarias de la catequesis según la mayor o menor proximidad a la fuente por excelencia que es Cristo. Entonces, otra fuente de la catequesis es la liturgia, que es la celebración de palabra de Dios, proclamada, escuchada, interiorizada y comentada. Es fuente indispensable y coronación de la catequesis, en cuanto que celebra y expresa el misterio de Cristo, como misterio de salvación que realiza hoy. También la liturgia educa en la fe, educa para mayor comprensión y vivencia de los signos y gestos sagrados de la celebración litúrgica. Sigue el testimonio eclesial. Abarca la vida de la Iglesia, su historia, el testimonio de los cristianos, particularmente de los santos. Lo que se anuncia en el Evangelio y se celebra en la liturgia debe ser realizado y testimoniado en la comunidad. El Evangelio solo da frutos cuando es vivido. Por el testimonio de vida, el mensaje bíblico recibe su fuerza de convicción.
Es precisamente la comunidad la que revela la fecundidad de la fe y lo que ésta es capaz de realizar en quien la acepta. En ella, los cristianos se alimentan de la doble mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. La siguiente fuente, las obras de la creación. Todo fue creado por Cristo, en Cristo y para Cristo. Por eso todo aspecto de verdad, de belleza, de bondad y de dinamismo que se encuentran en el universo, en las instituciones humanas, en las ciencias, en las artes y particularmente en la persona humana, es signo y medio que prepara el camino para llegar a Cristo. La catequesis muestra ese rostro oculto del Señor en la naturaleza y su auténtico perfeccionamiento por los seres humanos a través de la historia. Contemplando con atención las diversas manifestaciones de la creación, toda persona debe descubrir cómo el mundo y el universo llevan la huella de Dios y nos habla de su autor. La siguiente es la acción del Espíritu Santo en la comunidad. El misterio del amor de Dios revelado en Cristo nos da la certeza de que el Espíritu Santo opera de modo oculto en toda la humanidad, dándoles la posibilidad de ponerse en contacto con el misterio pascual. Acción universal del Espíritu Santo que se experimenta en la comunidad humana. En el amor del Padre y de la Madre, cuando el bien vence el mal, en la lucha por la vida y por el bien común, por la dignidad y por la libertad, por la unidad y por la paz. Todo lo que manifieste la existencia humana y sus problemas pueden convertirse en punto de partida para la catequesis. Por ejemplo, los hechos históricos, la literatura, obras de arte, revistas, periódicos, experiencias individuales y colectivas. El catequista usa de ellas, de estas realidades, para iluminarlas mediante la palabra de Dios. Así el Evangelio se convierte realmente en buena nueva para las personas. Y es así que hemos llegado al final de nuestros temas. Yo espero que en realidad sí les sean de mucha utilidad. También quiero comentarles que son temas muy amplios. Solamente los compartí, pero de una manera muy resumida. Entonces yo les pido que ya en su momento, cuando ustedes puedan, esperemos que sea lo más pronto posible, ustedes puedan adquirir este documento, este librito que la DINEC les propone para su formación. Aquí les he dejado la imagen para que ustedes lo ubiquen un poco más. Y pues bueno, terminamos, pero en la siguiente diapositiva está la tarea. Es una pequeña tarea que ustedes van a realizar y que ya les comentaré en el grupo de WhatsApp de qué manera me la hacen llegar. Y también si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto ahí estaré para poderla contestar. Y pues bueno, no le hagan mucho caso a la presentación, más bien profundicen más en el contenido. Y pues bueno, estoy a sus órdenes y seguimos en contacto por medio del WhatsApp. Y
terminamos con esta pequeña oración del Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan una bendecida jornada, un bendecido día. Hasta pronto.